Saludos desde San Luis Potosí, Juan Ramón Martínez. Todos somos Hunter. Hola Hunters, están viendo Mad Hunter Channel y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los Hot Wheels, pero específicamente de los que se hicieron en los años 70 por la marca Cipsa en México. Como varios de ustedes ya saben, mi colección inició en los Hot Wheels. Cuando yo tenía 13 años, mi más grande sueño era tener un Mustang o un Charger, un muscle car. Y pues obviamente no podía hacerlo, entonces ¿qué era lo más fácil? Irme al supermercado y comprarme uno en miniatura. Después me fui adentrando en el mundo de los Hot Wheels, que es magnífico, y poco a poco los fui atesorando. Llegaba a la casa, los abría, los ponía en una vitrinita y los cuidaba muchísimo, no dejaba que se empolvaran ni nada, y cuando los tenía que guardar, los guardaba entre toallitas para que no se me rasparan, con la idea de coleccionarlos y cuando ya estuviera más grande poderlos disfrutar. Yo estaba coleccionando las cosas nuevas, lo que estaba a mi alcance en el supermercado. Después obviamente esa pasión se paró un poquitito por la universidad, por todo lo que tenía que estar haciendo de mi vida cotidiana, pero obviamente no paró del todo, porque una vez que te entra el gusanito del coleccionismo no paras. Siempre en el lugar que yo estuviera iba a las tiendas, iba a los supermercados y aunque fuera de poco en poco iba comprando. Después me enteré que existían los Treasure Hunt. ¿Qué son los Treasure Hunt? En esa época eran unos carritos que venía uno solo por cada caja. La producción de estos carritos era obviamente más limitada y esto lo hacía más y más interesante cada vez. Los Treasure Hunt iniciaron desde el 95. Imagínense la visión que tuvo Mattel para hacer esta campaña. Nos volvió cazadores a todos. Yo me daba cuenta de que algo raro pasaba porque estos carritos tenían las llantas de goma y obviamente eran mucho más vistosos. Luego conocí un par de coleccionistas de Hot Wheels y fue padrísimo porque pudimos intercambiar, platicar y compartir este hobby que es lo más padre. No tenía yo ni idea en lo que me estaba metiendo, había un mundo enorme atrás de esto. Comencé a indagar cada vez más y obviamente el internet, los grupos, las páginas web me sirvieron muchísimo, ya que en Estados Unidos esta cultura viene desde finales de los 60s. Encontré revistas, libros, blogs y me volví loco. Todo esto que les estoy contando pasó a través de varios años, pero cuando llegue el clímax de mi colección y decido meterle hardcore a esto, es cuando cumplo los 24 años. Yo para ese entonces había terminado la universidad y estaba viviendo en Roma, Italia. Entonces me iba bastante bien como chef, no tenía mucho en qué gastar y decidí meterme en esta pasión pero con todo. Empecé a desanimarme un poco al ver las cantidades que había de Hot Wheels modernos y también de los precios en catálogos. Uno esperaba las nuevas ediciones de las revistas o de los catálogos y veías que el precio no variaba en lo más mínimo, que tú habías atesorado un Hot Wheels en su empaque original por 10, casi 15 años y su precio seguía en $1 o $2. Obviamente mi intención no era solo lo económico, pero sí como coleccionista te motiva el que cada vez algo que cuidas y atesoras valga más. Entonces fue poco a poco que decidí comenzar a buscar esos Hot Wheels de la década en la que yo nací, los 80s. Los carritos que más me llamaban la atención en esa época eran los que en la base tenían 1983. ¿Por qué? Porque fue el año en el que yo nací. Entre más cosas compraba y más antiguas, más incógnitas me venían. Luego, una duda que todos los coleccionistas de Hot Wheels tenemos en un inicio es que ¿por qué hay modelos nuevos que en la base tienen un año más antiguo? Pues para los que no saben, los voy a sacar de la duda en este momento. El año que tienen los Hot Wheels en la base es el año en el que se creó el molde para hacerlo y obviamente ese molde se sigue usando por varios años más. Entonces no se guíen en el año, lo más importante es guiarse en el país. Imagínense qué tan extenso es que podemos encontrar Hot Wheels con la base marcada México, Francia, Estados Unidos, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Tailandia y hasta la India. Y el país es lo que nos va a ayudar a determinar la edad exacta de ese carro. Los primeros fueron hechos en Estados Unidos o Hong Kong. Estos son conocidos como los Redline. ¿Por qué? Porque tenían una pequeña línea roja alrededor de la llanta. Los primeros Hot Wheels se hicieron en 1967 y salieron a la venta hasta el 68. Hot Wheels debutó con 16 modelos que se conocen como los Sweet 16.
16. Les voy a contar una pequeña anécdota de cómo se adentró Hot Wheels en el mercado. Como saben, su eslogan es los carros de metal más rápidos del mundo. No fue nada fácil para Mattel, ya que a finales de los 60 había varias marcas que lideraban el mercado. Matchbox era la compañía más importante hasta el momento. ¿Y qué hizo Hot Wheels para ganar la atención de las tiendas departamentales? Llegó a una de las más grandes en Estados Unidos, les propuso una carrera con cualquiera de los carritos que estaban vendiendo en ese momento. Sacaron las pistas y ¡oh sorpresa! Hot Wheels arrasó con todos. Esto gracias a la suspensión que tenían. Obviamente esto era muy importante, ya que se iban a ganar el interés de todos los niños. Sus colores Spectra Flame y las llantas cromadas era algo irresistible. Ellos habían planeado una cierta cantidad para la primera producción y quedaron impactados que solo una tienda departamental les pidió toda la producción. Entonces fue muy difícil conseguirlos al inicio por su gran demanda. Como les comenté previamente, varios países tuvieron la licencia para fabricar Hot Wheels. Uno de ellos fue México, y aquí empieza lo picoso. Mezclando un poco la historia, ya les había dicho que me estaba dedicando a buscar Hot Wheels de la década de los 80s. Unos años después me regreso de Italia a México y sigo buscando, obviamente. Y como saben, aquí en México tenemos los mejores tianguis de antigüedades y chácharas para ir de cacería. Cuando inicio a buscar aquí en México los carros hechos en los 80s, me sorprendo al ver que varios en la base decían hechos en México. Imagínense la emoción que uno siente de ver que los carros que se hicieron en la década que naciste, pues también son orgullosos mexicanos. Eso aumentó aún más mi gusto por los Hot Wheels Vintage. Estaba coleccionando yo un poco de todo, exclusivas de convenciones, Treasure Hunt, básicos del Super, Redlines, mexicanos, y recuerden que quien mucho abarca poco aprieta. Por eso un día decidí en la primer convención de Hot Wheels en México vender todos mis carros básicos y modernos. Obviamente les perdí un poquillo, a otros les gané. Estuvo muy padre porque también recuperé bastante dinerillo para invertir solo en Hot Wheels Vintage. Me metí de lleno a solo coleccionar carros de los 70s y 80s. Vamos a dejar una cosa clara: en los 70s los Hot Wheels hechos en México los fabricó Cipsa, la misma marca que estaba haciendo Barbie o Kid Acero. En los 80s los fabricó Aurimat, la misma empresa que fabricaba Amos del Universo, Pitufos, entre otras. Hoy específicamente vamos a hablar de los hechos por Cipsa, que son mis favoritos. Mientras les cuento más de estos carritos, échense un taquito de ojo. Los Hot Wheels mexicanos son de los más buscados alrededor del mundo, y les voy a contar por qué. Porque obviamente en la fábrica no había el mismo control de calidad que hay ahora, o en ese tiempo había en la fábrica de Estados Unidos o Hong Kong. Entonces los ingenieros y los trabajadores, por falta de insumos como alguna pintura o algún tipo de llantas, ellos estaban haciendo variantes sin siquiera saberlo. Esto originó algunas de las variantes más raras de todo el mundo. Cuando se descubren los Cipsas, ¿qué pasa? Ni siquiera sabía la gente que existían, porque pensaban que eran prototipos por los colores tan raros. Solo Cipsa se le ocurrió crear carros de color café o color negro que no existen en ningún otro lado. Los únicos Hot Wheels de los 70s que eran negros eran los prototipos, pero no concordaba tampoco que algunos tuvieran interiores blancos. Mucha gente me pregunta cómo determinar si es un Hot Wheels mexicano hecho por Cipsa. Lo difícil de estos carros es que ninguno va a estar marcado hecho en México. ¿Por qué? Porque reutilizaron los moldes de Estados Unidos. Entonces en la base dicen Estados Unidos o Hong Kong. Tienen que ir haciendo un ojo clínico, y solo con el tiempo y bastante pasión van a poder ir determinando esto. La gran mayoría, como pueden ver, tienen interiores blancos, otros no. Entonces no hay una constante la cual nos diga por fuerza si son mexicanos. El tipo de pintura, los remaches mal hechos, los interiores, el tipo del cromo y del terminado en el SAMAC es muy importante para determinar esto. Cada modelo tiene sus características y obviamente hay ciertos colores únicos. Los negros, los cafés y el color amarillo mostaza son exclusivos mexicanos. Les voy a contar mi primer encuentro con un Cipsa. Yo caminaba por varios tianguis, pero en uno de ellos ya me conocían bastante por comprar solo carritos. Un día se acerca un chavo y me dice: oye, me dijeron que tú eres el que compra los carritos antiguos. Le digo: sí, pues a ver, enséñame qué traes. Él traía una cajita de pilas antigua, y cuando la abre, haz de cuenta que acabas de ver un tesoro. What is love? Baby, don't hurt me. Yo no tenía idea ni siquiera lo que me estaba enseñando. Solo sabía que eran Hot Wheels de los antiguos, pero los colores que estaban allá adentro era algo sublime, algo único.
Dentro de esa caja venía esta joya que el cuate me dice, mira este como batimóvil negro. Cuando yo lo veo me enamoré. Este fue el carro que inició toda mi colección y lo que es Mad Hunter. Se llama Pit Crew Car y es un carro que ayuda en las carreras. Trae en la cajuela unas herramientas. Cuando veo este carro fue amor a primera vista. En mi vida había visto un Hot Wheels antiguo pintado de negro. Dentro de esa caja venían otros dos Cipsas más, que era un sándwich rojo y un sándwich amarillo. Lo primero que hago después de comprar esa cajita es llegar a casa, los lavo, les saco fotos y los publico en un grupo americano. Porque como saben, ellos en ese momento tenían toda la información, los libros, años y años de estudio y coleccionismo. Lo publico y les pongo, oigan, he estado buscando en todos los libros y no encuentro estos colores, ¿qué está pasando? Y en vez de recibir información, comienzo a recibir ofertas. Me ofrecen por el Pit Crew negro $5,000. Para mí era una locura, pero en vez de darme ganas de venderlo, me dio más apego y me sentí muy orgulloso de ser mexicano y de tener estas variantes. Ya había una previa información acerca de los Cipsas, pero lo tenían los americanos. Nosotros no estábamos muy enterados del tema. Había habido algunos hallazgos muy importantes que fue lo que marcó la historia de Cipsa y su descubrimiento a principios del 2000. Imagínense cuántos años pasaron. Les prometo que vamos a hacer la entrevista con la persona que hizo el primer hallazgo de Cipsa, que ya lo estoy maquilando para que lo tengan ustedes aquí en el canal. De ahí arranca mi gran pasión por estos carritos y comienzo a ir a las convenciones, a indagar más y más y obviamente a reunir el mayor número de Cipsas que pudiera. Cuando ya tenía alrededor de unas 20-25 piezas, me fui a mi primer convención en Los Ángeles de Hot Wheels. Un espectáculo, algo inolvidable. Yo llego a la convención y ya la gente del grupo me conocía por los Cipsas mexicanos. Estas joyas de la arqueología moderna me abrieron las puertas y me llevaron a conocer a los más grandes coleccionistas y diseñadores de Hot Wheels. Iba yo por los pasillos del hotel y la gente me paraba, querían ver los Hot Wheels mexicanos. Obviamente el que más llamaba la atención era mi Pit Crew negro. Yo lo bauticé como The Mexican Cockroach. Imagínense cómo me sentí cuando me hablan y me dicen, oye, Bruce Pascal te invita a su habitación a ver la colección que trajo. Bruce Pascal ha hecho de los mayores hallazgos del mundo y de hecho aparece en el precio de la historia con la famosa Beach Bomb rosa. Él encontró 3 de estas piezas en la colección de un ex empleado de Mattel. Una se subastó por $75,000 y la que lleva el precio de la historia la trata de vender por $100,000. Entro yo a su habitación y él me dice, tengo curiosidad por conocer tus carritos. Y él, para compartir conmigo, saca la Beach Bomb, me presta un guante blanco y me la pone en la mano. Ese ha sido uno de mis momentos más emocionantes como coleccionista. A esa convención asistió el más grande diseñador de Hot Wheels de todos los tiempos, Larry Wood. Estaba firmando autógrafos, estaba tomándose fotos con los fanáticos y me acerqué yo con mis carrillos y le dije, Larry, ¿sabes algo de esto? ¿Fuiste a México alguna vez o qué pasó en México? ¿Por qué hicieron estas variantes? Él los vio asombrado y me dijo, pocas veces fuimos a México y vimos que en la fábrica estaban haciendo algunas locuras. Obviamente nos reímos, nos sacamos fotos y me firmó una cajita con la leyenda Black Pit Crew México, que la tengo guardada por ahí. No la encontré para el video, pero ya se las había mostrado en el video previo de Hot Wheels. Hablando de estos videos previos, ustedes ya habían visto la gran colección de Hot Wheels que tenía. Digo tenía porque les voy a contar la verdadera historia de qué pasó. Tuve que vender toda mi colección de carritos, aunque ustedes no lo crean. Los bienes son para remediar los males y bueno, no fue tanto un mal. Estaba yo comprando mi casa. La verdad es algo único e increíble en la vida cuando tienes la capacidad de comprar ya un inmueble y, como dicen, tener donde caer muerto. Para mí fue algo muy importante, fue un parteaguas en mi vida y tuve que vender mi colección de carritos. Al principio fue muy duro, obviamente me deprimí por bastante tiempo, pero ¿qué me llevó a flote? Una, mi casa, y dos, que ahí fue cuando yo inicié a coleccionar un poco de todo. Me metí en el mundo de Star Wars, de He-Man, de personajes mexicanos, de robots de hojalata y todo lo que conocen hoy como Mad Hunter Channel. Me sentí muy orgulloso de ver que algo que yo había atesorado, cuidado y compartido me había ayudado a cumplir uno de mis más grandes sueños, que era comprarme una casa. Me asusté muchísimo
muchísimo, sentía que jamás los iba a poder recuperar. Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo más importante del coleccionismo. No importa lo que tengas o cuántas piezas tengas en tu colección, lo que en verdad coleccionamos son los momentos e historias que nos llevaron a encontrar las piezas, porque fuera de esto son piezas de plástico o metal, son joyas de la arqueología moderna al mismo tiempo, pero lo que atesoramos son esos momentos, el recordar dónde encontraste esta pieza o las amistades que tienes gracias a este hobby. Hoy en día me siento muy orgulloso de volver a tener una colección importante de carritos Cipsas y voy por más con todo. Así que recuerden, lo emocionante es la cacería. Creo que todos los coleccionistas nos vamos ramificando en colecciones. ¿Por qué? Porque una vez que completamos una, se vuelve tedioso, como que pierde el sentido a la vida de decir, pues ya los tengo todos, ¿ahora qué hago? Así que esto es lo que le da sabor a la búsqueda. Podría profundizar por horas en este tema, pero tampoco los quiero aburrir. Vamos a enfocarnos a ver las piezas de los 70s hechas por Cipsa. Y bueno, puse algunas otras cositas solo de display. Ya en otra ocasión hablaremos más sobre los carros hechos en los 80s por Aurimat y de los Blackwells. Quería compartir con ustedes esta pieza. Este es un Hot Hip hecho en 1967 y vendido en el 68. Estos fueron los primeros Hot Wheels que se vendieron. Como pueden ver, el arte del empaque es una obra maestra y este modelo es parte de los Sweet 16. Veamos la parte trasera. Obviamente por motivos de espacio y ahorro vemos que después cambiaron el tamaño de la tarjeta, pero a mí me hubiera encantado que siguieran con este concepto. El carrito con su botón de metal que servía para colgártelo en la camisa y tenían una suspensión que si tú los presionas con cuidado te das cuenta que hacen un muelleo. Esto servía para que corrieran muchísimo. Cipsa no solo hizo los Hot Wheels, también hizo las motos llamadas Rumblers. Y como pueden ver, hay exclusivas mexicanas. Esta que están viendo aquí es el tesoro nacional de las Rumblers. Es la Eagle Bolt roja con el piloto azul casi negro. No me van a dejar mentir que el contraste de esta moto es inigualable. Hay una gran variedad de colores y combinaciones. Son muy escasas, como pueden ver, me ha costado muchísimo trabajo conseguirlas que ven aquí. Si ustedes tienen alguna de estas piezas o algo diferente a lo que no tengan, les agradecería muchísimo que me ayuden a aumentar mi colección. Estas dos piezas que están viendo aquí al centro es el Superfine Turbine. Es uno de los castings o modelos más deseados en el coleccionismo. Es hermoso, es una combinación entre una carcacha con una turbina gigante en el cofre. E inclusive las versiones que se vendieron en Estados Unidos son muy deseadas y cotizadas. De hecho, la versión rosa de este modelo es uno de los Hot Wheels más caros de todo el mundo. En México salieron 3 colores: café, verde y amarillo. Obviamente Cipsa siempre nos sigue impresionando con nuevas variantes que aparecen que no conocíamos. Hablando de turbinas, aquí tenemos el Rocket Buy Baby, uno de mis castings favoritos. Vean este en color cafecito cajeta, o como dirían en Argentina, un autito color dulce de leche. Lo que hizo muy bien Cipsa fue todos los plásticos, porque como saben era como el Tupperware mexicano. Ellos hacían toda la jarcería, cubetas, cepillos, aleros, todo en plástico. Pero lo que no fue su fuerte fue ni la pintura ni la aleación del diecast, porque como saben el metal del cual están hechos es una aleación entre varios metales. Esto hace que la pintura se pele fácilmente, que los vehículos se vuelvan de azúcar o crumblers como les llaman, que parecen rompecabezas, que con el simple hecho de que se te caiga tantito o lo apachurres un poco fuerte se reviente todo por la mala aleación de estos metales. Eso pasaba mucho y es parte de lo que hace muy difícil el encontrar una de estas piezas en perfecto estado. Les quería comentar que las variantes y los colores en el mundo del coleccionismo de Hot Wheels es lo más importante para determinar el valor de la pieza. Este que ven aquí es un Mongoose. La mangosta. Este carro es muy especial porque fue de los primeros testigos donde se pudo ver que eran mexicanos por la estampa que tiene ahí. Como pueden leer, dice los auténticos Hot Wheels Cipsa. Esto fue muy importante en el mundo del coleccionismo porque fue un testigo de que se hicieron cosas aquí en México, al igual que los empaques de autopistas, los botones y el coleccionador de rueda. Lo que más les ha hecho fama a estos carros es sus extrañas combinaciones entre interiores y colores que no
se ven en ninguna otra parte del mundo. Los americanos les han puesto el apodo de chipsa porque cuando un carrito tiene un golpe se le dice un chip. Entonces normalmente estos carros siempre salen muy golpeados y por eso los han apodado los chipsas. A mí me encantan en el estado que estén porque sé su rareza y lo importante que es preservarlos. Así que si se encuentran uno, no importa el estado en el que esté, trátenlo de agarrar y obviamente pagar precios justos. Sí valen bastante, pero siempre hay un precio que es top dólar que vale la pena pagarlo por una pieza Dead Mint, que quiere decir impecable totalmente, a algunos que ya estén muy golpeados. El valor de los chipsas también influye mucho dependiendo las condiciones, pero si tiene uno que otro chip chiquitín que en el mundo del coleccionismo de Hot Wheels se les llaman flea bites, no lo altera tanto. Una pieza en perfecto estado sin un solo golpe es lo más codiciado entre nosotros los coleccionistas. Les quería mostrar una de las variantes exclusivas de México, una loquera. En vez de tener las líneas rojas, las tiene cereza metálico, metallic cherry. Vean nada más esas líneas como brillan alrededor de la llanta. Aquí en la parte de arriba en el Ferrari podemos ver el color rojo quemado característico de las Redlines y abajo la cherry. Se encuentran también modelos que ni siquiera tienen las líneas rojas. Solo a Cipsa se le hubiera pasado algo así. Existen 32 modelos distintos, pero la variedad de color es muy extensa. Se hicieron a principios de los 70s y la producción fue muy corta. Si van a coleccionar Hot Wheels, el familiarizarse con las bases es muy importante. Uno de los trucos que usamos bastante los coleccionistas de Cipsas o de Hot Wheels mexicanos de los 80s es fijarnos en los remaches. Aquí en México nunca se perfeccionó del todo la técnica para remachar estos carritos. Este tip de los remaches mal hechos nos puede ayudar un poco a determinar si es mexicano o no. Una cosa que llama mucho la atención de estos carrillos es que unos se hicieron con los interiores blancos. Mucha gente cree que todos los de interiores blancos son mexicanos y eso no es cierto. Como les digo, cada casting, cada modelo tiene sus características. Imagínense qué tan raros son estos Hot Wheels hechos por Cipsa que solo existen 2 empacados en todo el mundo y uno de ellos está abierto. Los 2 que se conocen empacados es el Superfine Turbine y un Odd Job. Un día hubo un debate bastante fuerte entre los coleccionistas de Cipsa y los coleccionistas de Redline porque ellos alegaban que los Hot Wheels hechos en México eran como tipo bootlegs o copias que no eran originales. Se les demostró que estaban hechos bajo licencia de Mattel por Cipsa, pero ellos seguían alegando que no, y yo el argumento que tenía era que para ellos los Hot Wheels hechos en Hong Kong son muy importantes y los toman como algo de lo más preciado. Entonces les decía, bueno, entonces tampoco los hechos en Hong Kong son Hot Wheels originales. Obviamente era una discusión sana, pero muy interesante el tema, ya que ellos creían primero que no existían, después que no eran originales. Conclusión, son Hot Wheels hechos en México en los 70s, hechos por Cipsa bajo licencia de Mattel y de los más buscados en el mundo, un orgullo mexicano. Si ustedes tienen alguno, por favor háganmelo saber, ya sea que lo quieran compartir o me lo quieran vender, me ayudarían muchísimo. Espero esta información les haya servido y hayan disfrutado de este video. Me encanta compartir con todos ustedes lo que voy aprendiendo y lo que tengo. No olviden compartir este video, darle like y suscribirse al canal, eso me ayuda a generar más contenido. Y suerte en la cacería, mis hunters, están viendo Mad Hunter Channel.